El gobierno y diferentes centros de estudio difieren sobre los avances en la reconstrucción. Mientras en La Moneda han establecido un 47% de logros en la recuperación de las viviendas, la Universidad de Chile asegura que el progreso solo alcanza un 10%. Pero este no es el único tema de preocupación. Expertos han puesto el énfasis en la calidad de las viviendas que serán definitivas para muchos chilenos. ¿Cuánto hemos avanzado a 2 años del terremoto? ¿Qué calidad de vivienda estamos entregando a los damnificados? ¿Cuáles son las proyecciones del trabajo que queda de ahora en adelante? Bueno, todo eso es parte de lo que queremos conversar esta noche con el delegado presidencial de la reconstrucción, Felipe Kast. Felipe, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Felipe, el tema de las cifras no es menor porque da cuenta de cuánto se ha avanzado o cuánto falta por hacer. Y en ese sentido, claro que hay una disparidad importante entre lo que dice el gobierno, dice, sumando las viviendas reparadas más las construidas, se ha avanzado en un 47%, mientras la Universidad de Chile dice que el avance en el proceso de reconstrucción debe ser medido según las viviendas nuevas entregadas, que esa debe ser la tasa para medir la reconstrucción. Y habla de un 10%. ¿En qué quedamos? Yo creo que no hay ninguna contradicción. Es como si tú tuvieses, esto es como yo siempre hago la analogía con el embarazo. Los embarazos demoran 9 meses y en el fondo si uno le dice a una mujer que tiene 8 meses de embarazo, no tienes nada de avance, probablemente te va a pegar una cachetada, la mujer. Porque la verdad es que hay mucho trabajo detrás de su esfuerzo de haber cuidado y criado a ese niño durante 8 meses. En vivienda ocurre lo mismo. Por lo tanto, los datos que muestran de un 10% de viviendas terminadas también son lo que dice el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. O sea, el Ministerio ha dicho con todas sus letras que hay 10% de viviendas terminadas. Lo que pasa es que además del 10%, hay casi la mitad de las viviendas que están en plena construcción. Y por lo tanto, ponderar cero eso es un despropósito. Además de eso, hay 220.000 chilenos que tienen hoy día un subsidio en la mano, que equivale a 11 millones de pesos. Y eso significa, en estricto rigor, que de la noche a la mañana ellos podrían mañana mismo poder canjear ese subsidio y ir a comprar una vivienda usada de Arica a Punta Arenas. Entonces, ponderar solo aquellas viviendas que están terminadas y no el hecho de que hay 222.000 familias que tienen un subsidio en la mano y hay otras casi la mitad de las 100.000 que tienen su vivienda en plena construcción, creo que aquí estamos hablando lo mismo. Y creo que la gente tiene que saber, en el fondo, leer bien los datos. Y por eso la métrica es importante. Claro, que en ese sentido justamente la Universidad de Chile lo que dice es que no comparten esta metodología que suma, ¿no es cierto?, el todo, o sea, suma todas las partes, más bien dicen que debe ser desagregado para que la gente justamente, como usted dice, tenga claro, a ver, cuánto se ha avanzado aquí, cuánto se ha avanzado acá, cuánto se ha avanzado allá. Lógico, y lo que muestran las cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo son clarísimamente los diferencian por reparaciones, diferencian por construcciones definitivas, diferencias cuántas han sido iniciadas, cuántas han sido terminadas. O sea, aquí lo importante es poder explicar y no caerse en la pequeñez, decir que finalmente lo que pasa es que nosotros sí creemos y la metodología que estamos ocupando ha sido validada por organismos internacionales y que te permite ponderar el hecho de que cuando tú ya inicias una obra y tienes, que sé yo, un 80% de la obra avanzada, no pongas cero. Claro, pero usted tiene claro que no es lo mismo una casa destruida y por lo tanto la gente que la habitaba tuvo que irse a una aldea a una casa donde hay que reparar un muro. Por supuesto que no es lo mismo, y por lo mismo aquí se ponderan distintos. En el fondo estamos hablando de que nosotros las reparaciones las diferenciamos de las casas que hay que construir desde cero. Y son dos grupos completamente distintos. Ahora, hay mucha gente que quisiera ignorar a los que tienen que reparar, y eso tampoco es correcto. También hay que incluirlos dentro de los damnificados, porque una persona que tiene un muro caído tampoco puede vivir en esa vivienda hasta que tenga su muro de pie. Y por lo tanto los dos son importantes. Lo importante es poder tenerlos separados y desagregados transparentemente. Ahora, ¿usted concuerda conmigo en que, claro, no es lo mismo 47% en términos de cómo se viste un proceso de reconstrucción versus un 10%, si tuviéramos que acogernos a esta metodología que propone la Universidad de Chile, ¿verdad? Por supuesto, y creo que también hay un elemento que ni siquiera ellos consideran y que es muy importante y que tiene que ver con todo el proceso participativo y de libertad que se dio a las personas. O sea, aquí nosotros podríamos haber partido el día 1 y haber hecho una reconstrucción a lo soviético y haber construido todas las viviendas como bloques diciendo esto es lo que a usted le tocó. Y no puede usted como damnificado elegir nada. Acá se hizo algo completamente distinto que fue muy positivo. De hecho, ahí es donde empezamos a tener la discusión entre calidad y cantidad. Porque lo importante aquí es que se le dio la elección a las familias para que digan dónde vivir. Y eso significa que ese proceso social de ponerse de acuerdo, qué sé yo, 30 familias, y yo quiero vivir aquí, eso demora, y qué tipo de casa quiero construirme. Todo eso son parte del proceso participativo, que tampoco se pondera y que probablemente es la parte más lenta. Demora como 6 meses todo el diseño del proyecto
que es la casa de tus sueños para los próximos 50 años. Felipe, ¿por qué la Asociación Chilena de Municipalidades dicen que las cifras no cuadran, que hay una interpretación irreal de los resultados? Yo creo que es súper importante aquí hacer las cosas, en el fondo, teniendo claro quién las dice. Y en el fondo, y es obvio que esto se presta para interpretaciones políticas. En el fondo hay muchos actores políticos en esto que quieren sacarle partido político a la crítica. Yo creo que los chilenos, y aquí me represento como uno de los personajes políticos más jóvenes, estamos a veces cansados de aquellos que siempre creen que criticando se construye y no son objetivos. Yo creo que la ciudadanía por eso a veces tiene tanta lejanía con la clase política, porque simplemente ven que unos defienden, los otros atacan, y en el fondo lo importante es que la gente por favor le pregunte a asesores externos que vienen de otros países a observar esto y que son los más objetivos, que han visto lo que significa reconstruir Japón, que han visto lo que significa reconstruir Katrina, y que le pregunten a ellos, ¿qué dicen ellos? Y ahí van a tener una respuesta objetiva, sin intereses de elecciones. Tal vez algunos personajes que están hablando pueden tener interés en las próximas elecciones municipales. Lo importante aquí es ser serio y tratar de darle credibilidad al proceso de reconstrucción, cosa que creo el ministro Pérez Maquena lo ha hecho con su equipo muy bien. ¿Eso diría usted que es tan válido como aquellos que están a propósito de la petición de formalización de la fiscal Huerta respecto de lo que pasó con el tsunami, también están buscando responsabilidades políticas incluso en la ex mandataria? Porque así como unos ocupan la reconstrucción, otros ocupan el 27F y lo que pasó con el tsunami. Yo creo que es importante en esto, y creo que lo que ha hecho el gobierno es extremadamente correcto en el sentido de ser cuidadoso, de decir, mira, aquí la justicia es la que tiene que hacer la pega. Nosotros no somos nadie para juzgar jurídicamente a alguien. Y son las elecciones, lo dijo muy bien el ministro Hinspeter, las que juzgan políticamente a quien actuó en su minuto. Pero lo van a usar como carta para... Pero si es que, oiga, sí, en política hay cosas que son legítimas y cosas que no son legítimas. Lo que es legítimo, creo yo, es cuando uno simplemente da cuenta de algo que todos vieron, que ven. Lo que no es legítimo es cuando uno empieza, en el fondo, a no ser leal a lo que dicen, por ejemplo, observadores externos y a cuestionar cifras que están ahí. Y confundir a la gente simplemente por el hecho de que acá se muestran dos cifras. Las dos cifras que usted me acaba de mostrar son compatibles. Hay un 10% de las viviendas terminadas, pero hay un 47% de la reconstrucción avanzada, si uno pondera el hecho de que hay muchas construcciones que tienen, por ejemplo, un 80%. Claro, y yo se lo pregunto también porque depende de qué vereda me paro yo para analizar la realidad. Y por eso yo le decía, o sea, cuando nosotros juntamos, como usted decía, los subsidios, las viviendas reparadas, las viviendas entregadas, en fin, estoy poniendo en un mismo saco una serie de ítems que no tienen el mismo valor entre sí. Es que no se ponderan de la misma forma, por eso le quiero decir. O sea, claro, pero para la gente común, 47% es lo que está viendo en su casa el televidente. Pero para poner el 47% no se pondera, no se le da el mismo peso a una vivienda que está a mitad de construcción con una vivienda que está terminada. La que está a la mitad se le pone la mitad. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo serio, en el fondo. Es ponerle la mitad. Si usted tiene una casa que está a mitad de construir, póngale que llegue a la mitad. Pero lo que hacen algunos es ponerle cero. Y eso es lo que no corresponde. Felipe, usted ha estado en los lugares complicados, particularmente en Dichato, y ahí hay distintas posiciones, porque si bien unos dicen, sí, estamos contentos, se ha avanzado, y se habla específicamente de dos zonas, ¿no es cierto? Hay otros que dicen que todo es una tremenda mentira, y estoy hablando particularmente del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa. A ver, ¿qué es lo que pasa particularmente en Dichato, que es uno de los lugares emblemáticos, ¿no? Ahora, en Dichato pasa lo siguiente. Primero, que hay muchas familias que se cambiaron de proyecto. O sea, en el fondo significa que al principio ellos vivían en un sitio propio y en el fondo vivían en la aldea, pero no quisieron, o en el fondo no quisieron irse a un proyecto que estaba avanzando, que es un proyecto que queda en la zona de ferrocarriles, por temor. Y es muy legítimo, y es parte de lo que yo te comentaba, de que la familia aquí lo que hemos hecho es darle libertad. Y de hecho hace 8 meses atrás, recién hace 8 meses atrás, se empezó a construir o a diseñar en conjunto por muchos pobladores de la aldea del Molino, un nuevo proyecto, que es el proyecto que queda al frente de la aldea del Molino. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ahí hizo un buen trabajo, se consiguió los terrenos y empezaron a construir este nuevo proyecto. Por eso te digo que la libertad de elección hace que demoren las cosas, pero en el fondo es un tremendo beneficio para ellos. Y hoy día, creo que hay en el Molino, o en Dichato, están construyéndose hoy día, para las familias que viven en los campamentos de emergencia, en las aldeas, todas las personas hoy día tienen su vivienda en plena construcción. Eso sí, la primera piedra se puso hace un mes atrás en el Molino, en este proyecto el que te digo yo que se comenzó desde cero. Claro, le explico que, por ejemplo, respecto de Dichato, este mismo grupo que está vinculado a este Movimiento Nacional de la Reconstrucción Justa dice que, en particular, las dos poblaciones construidas, que son Miramar y El Sauce, dice que la situación es diferente porque eran platas
que estaban con seguro porque eran poblaciones nuevas, que no son platas de la reconstrucción. Mire, de hecho eso hay que corregirlo, porque en el fondo lo que se hace aquí eran proyectos que estaban en la línea de construcción, o sea, se iban a hacer, y lo que se hace es que se financian con fondos de reconstrucción, así que eso no es correcto. Y lo segundo es que los proyectos que yo le decía a usted son otros proyectos, el proyecto del frente, de Aldea del Molino, no es ni el Sauce ni Miramar. De hecho, el Sauce y Miramar se entregan las llaves la próxima semana. Hay un 30% de las familias de Dichato que reciben las llaves ya la próxima semana. Y uno de los reclamos que tiene este movimiento que usted habla, es que ellos dicen que el gobierno debiera financiarle la segunda vivienda a las familias. O sea, si yo tenía una casa en Chillán y tenía una segunda vivienda que se me cayó, que el gobierno tenía que pagarle la casa en la playa a esa familia. Nosotros discrepamos de eso. Y de hecho me topé con parte de ellos el fin de semana, y yo no creo que los recursos públicos, teniendo casi 2,5 millones de chilenos en pobreza, tengan que ser usados para reconstruirle la vivienda en la playa a familias que así lo quieren. Felipe, vamos a ir a otro tema que tiene que ver con la calidad de las viviendas que se construyen, que es otro de los puntos esenciales en este proceso de reconstrucción. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos.